Pues, buenos días a todos, mi nombre es Víctor Valenzuela, soy ejecutivo comercial en la zona occidente y el día de hoy estaremos platicando de la versión 2020 de Compaq y Nóminas. Una nueva versión que se liberó alrededor del mes de junio, julio y trae cambios interesantes respecto a la versión anterior. Cambios que nos pueden ayudar mucho en el día a día, sobre todo si yo tengo una empresa que tiene mucha rotación de personal o que la tengo que estar cambiando de un periodo a otro. Sobre todo que integra también una clave nueva del SAT con el tema de las plataformas digitales. Entonces, en ese sentido, vamos viendo qué propuestas de valor tiene esta presentación. Vamos viendo esta propuesta de valor que nos brinda Compaq Nóminas 2020. Compaq Nóminas en la versión número 13, que es la versión actual, la versión 20, nos ofrece tres nuevas características. La número 1 es el cambio de tipo de periodo al trabajador. Número 2, la conciliación de Compaq Nóminas con el SUA y se agrega como número 3 la nueva clave del SAT del régimen de plataformas digitales. Todos estos cambios se realizan con base también en los cambios que han hecho el mismo SAT y el IMSS con el SUA en sus plataformas. Entonces, Nóminas, con el afán de cumplir con las obligaciones que nos pide la autoridad, también se actualiza en ese sentido y nos tiene entonces la clave del SAT para el régimen de plataformas digitales y la conciliación de nóminas con el SUA, con la nueva versión de SUA y los cambios que hizo en sus pagos globales. Y lo más importante, el cambio de tipo de periodo al trabajador. Vamos analizándolas de una por una. El primer punto que vamos a analizar y es el que tiene como mayor peso en esta versión 13 de nóminas es el cambio de tipo de periodo al trabajador. Ahora es posible modificar el tipo de periodo al trabajador, conservando el registro del empleado y sus acumulados, algo bien importante. ¿Y por qué lo menciono de esta manera? Si bien sabíamos en la historia de Compaq y Nóminas, no permitía la modificación del periodo del empleado. Este campo era un campo que lo llamábamos campo llave o campo clave, que amarraba prácticamente al trabajador en ese periodo y no permitía hacer cambios de ningún tipo. En ese sentido, entonces, era imposible hacer un cambio natural o un cambio de manera sencilla del tipo de periodo del trabajador. Cuando una empresa quería hacer ese cambio de, por ejemplo, cambiar un trabajador del semanal a un periodo quincenal, pues se tenía que hacer varias modificaciones. Esto requería entonces cambiar el empleado de tipo de periodo y era necesario, primero, antes que nada, darlo de baja. Darlo de baja y después crear un nuevo registro. Por ejemplo, teníamos al empleado 333, a Pedro Pérez, que estaba en un periodo semanal. A él lo teníamos que dar de baja y teníamos que hacer además modificación del RFC y del CURP para poder hacer un cambio de periodo. Supongamos que los cálculos los estamos haciendo de enero a marzo. Entonces queremos que en el siguiente periodo este trabajador esté en un periodo quincenal. Entonces, dando de baja, cambiando RFC y CURP, lo que seguía era crear el nuevo registro, crear un nuevo código de empleado, darle el mismo nombre, mismos datos del trabajador, simplemente cambiábamos el periodo a quincenal. Volvíamos a capturar su RFC y CURP de manera correcta y al final teníamos los cálculos a partir del siguiente periodo, en este caso, en el mes de abril. Esto a su vez implicaba otras cosas, no solamente era hacer este movimiento. Al no poder llevarse tampoco acumulados al nuevo registro, no se llevaba los históricos, provocaba que en los procesos de anuales, de aguinaldo, de PTU, pues no fueran correctos, porque teníamos información dividida. Una parte de la información estaba acumulada en el periodo semanal, otra parte de la información estaba acumulada en el periodo quincenal. Al final, entonces, de todo el año o cuando se tenían que hacer cálculos especiales, como los que decía aguinaldo, PTU o algún bono específico, teníamos que hacer cálculos manuales, tanto de vacaciones, de acumulados, de incidencias, incluso Infonavit, si tenían préstamos Fonacot o algún movimiento permanente. Por lo tanto, esto quedaba incompleto y al final nos daba
o nos ocasionaba también algunos errores al momento de los cálculos. Ahora bien, a partir de esta versión, a partir de la versión 13, este cambio de tipo de periodo se vuelve más sencillo. Se vuelve prácticamente de unos cuantos clics. A partir de esta versión se incluye entonces una pestaña donde puedo ver el histórico de los cambios del periodo que ha tenido el empleado. Si es un empleado que está constantemente cambiando de semanal a quincenal, porque así lo marca su contrato, porque así son sus obligaciones, pues bueno, en esta versión lo puedo hacer sin ningún problema. Además, tiene un convertidor que lo hace de manera natural al momento de ingresar a la empresa por primera vez, después de haber actualizado la versión 13. Y esto nos va a habilitar a su vez una ventana donde podemos cuadrar los días de trabajo, los días pagados y los días cotizados dentro de su sobrerecibo. Además, todos los reportes que son referentes a la nómina, como la lista de raya o el Cardex, lo reconocen sin ningún problema. Entonces, de esta manera se vuelve el cambio tan práctico como unos cuantos clics. Si yo lo voy a analizar y lo empiezo a ver dentro del sistema, voy a escoger al empleado 899 y lo único que tendré que hacer es ingresar al catálogo de empleados, seleccionar a este empleado y decirle, ¿sabes qué? Ahora quiero que sea quincenal. Guardo los cambios, me da la confirmación que se va a cambiar y me va a mostrar las fechas del periodo que estoy cambiando y le digo que sí. Eso es lo único que tendría que estar haciendo hoy en día para hacer el cambio del periodo. Suena muy fácil, sin embargo, sí hay ciertas implicaciones que tengo que realizar. Sí hay ciertas cosas que debo de considerar después de hacer este cambio tan sencillo. Esto fue lo más sencillo, lo más fácil. Sigue la parte que puede ser un poquito trabajosa, sin embargo, sigue siendo muy fácil comparada con lo que hacíamos anteriormente de dar de baja, cambiar RFC, cambiar CURP, traerme acumulados, pasar prácticamente la historia o dar de alta completita la historia de un trabajador en un nuevo periodo. En ese sentido, entonces, lo que realizo hoy en día es, después de hacer este cambio tan sencillo, es llevarme o hacer un cambio de tipo de periodo de manera transitoria. ¿A qué voy con esto de manera transitoria? Se los voy a explicar. Si bien el cambio de tipo de periodo de esta manera es simplemente entro al catálogo de empleados, selecciono el empleado y cambio el periodo, y al hacer este cambio me llevo prácticamente toda su historia, sus tarjetas de vacaciones, incapacidades, Infonavit, incidencias, acumulados, aguinaldos, PTU, cálculos anuales o reportes, utilidades o incluso el finiquito si lo quito de una semana y lo pongo en otra, todo eso lo lleva en automática. Yo les digo, tienen que generar un periodo de cambio, un periodo de transición. Supongamos que el trabajador que estoy cambiando estuvo en semanal, trabajó toda esa semana, trabajó sus 7 días y a partir del séptimo día se cambia a un quincenal. Entonces, va a tener otros 8 días que va a trabajar en un periodo diferente con diferentes condiciones de trabajo. Por lo tanto, en esto tendremos que realizar un periodo de transición. Esta es la única cosa que van a tener que hacer manual, que se seguirá haciendo de manera manual para ajustar al trabajador. Por eso les digo, a lo mejor suena complicado, no lo es, comparándolo con lo que hacía anteriormente al cambiar un trabajador de empleado. Lo que hago entonces en esta versión, en este momento, es simplemente hago la modificación en el catálogo de empleado y lo segundo es generar ese periodo de transición. El periodo de transición dentro de nómina se entiende como el primer periodo del nuevo tipo de periodo del empleado y se le considera a este como periodo de transición. Esto derivado del cambio de tipo de periodo. Pudiera darse el caso de que los periodos original y el destino, en este caso del ejemplo semanal y quincenal, incluyan las mismas fechas o estén dentro del mismo rango. Entonces, en ese sentido, tendré un escenario donde yo tengo que ajustar los conceptos, sobre todo de IMSS, de ISR y a lo mejor también días trabajados, días cotizados, como les había mencionado. Por lo tanto, siguiendo nuestro ejemplo, el periodo de transición lo vamos a manejar de esta manera. Tenemos nuestra semana donde ya trabajó, ya le pagué, ya tiene todos sus cálculos realizados. Sin embargo,
me quedan todavía días a los que yo les voy a calcular por el cambio que hizo de mi periodo semanal a un periodo quincenal. En este sentido, entonces, mi periodo de transición se convierte en el nuevo periodo quincenal. Obviamente, no le voy a pagar los 15 días completos, porque yo en esas mismas fechas ya le pagué una parte, ya le pagué cuando estaba en semanal. Por lo tanto, en el periodo quincenal realizaré los ajustes necesarios para que quede bien, para que quede con los importes correctos, sobre todo en ISR, IMSS, Infonavit, días cotizados, días trabajados y lo que tenga que afectarse. Por eso les digo, esto aclaro muy bien, no quiero engañarlos, es lo único que tendríamos que hacer de manera manual. Esta es la única parte que se realiza de manera manual. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, lo que hacemos es considerar esto. Lo primero que hago después de ese cambio de tipo de periodo es analizar al empleado entonces y revisar la pestaña donde dice tipo de periodo. En esa pestaña entonces me va a marcar el periodo o el historial de cambios que tiene un empleado. Me voy a cambiar al sistema y les voy a mostrar un poquito cómo se vería. En mi sistema entonces, si yo me voy al catálogo de empleados, voy a seleccionar un empleado que esté en el periodo semanal y le voy a decir que lo quiero cambiar. De hecho, Juan Pérez, ¿no? Juan Pérez está en periodo semanal. Lo primero que hago es cambiarlo a periodo quincenal. Le digo guardar el cambio. Me hace la advertencia que va del 3 de febrero al 9 de febrero. Digo que sí. Marca el cambio. Si yo reviso su histórico, en este momento ya empieza a generar el cambio. Inició en semanal, se hizo un cambio a quincenal y empieza a generar el histórico del trabajador. Entonces, ahora bien, lo que vamos a analizar es la parte de tipos de periodo dentro del periodo de transición en cuanto a días trabajados, pagados y cotizados, donde nos va a permitir la captura de estos días, donde vamos a ver dentro del sobrerecibo en la pestaña o en el botón de otros estos cambios. Entonces, si yo me regresara a mi sistema y hago el cambio para este trabajador, pues lo primero que haría aquí es cambiarme del semanal al quincenal. Genero mi prenómina y una vez que genero mi prenómina, voy a ver ahora a Juan Pérez aquí. ¿Se fijan? Aquí no tiene ningún importe porque el trabajador aún no le he calculado sobre este periodo. Entonces, lo que realizo aquí es generar en la pestaña de otros, decirle, ok, a él ya le pagué ciertos días, entonces solamente le voy a pagar 7 días, 7 días, 7 días y ya no va a tener ningún séptimo día. Esto lo hago en la ventana de otros, dentro del sobrerecibo, aquí. Entonces, de esta manera, cuando yo veo al trabajador y le modifico sus datos, guardo los cambios, cierro la ventana y lo que sigue es hacer el cálculo. Y en este periodo únicamente es donde voy a hacer el ajuste. Se fijan, está calculando sobre los 7 días, pero en realidad ya no trabajó los 7 días, solamente trabajó 7, ¿no? Entonces hago el cambio aquí, realizo los ajustes necesarios que tenga que hacer para ISR, para el tema de subsidio o para el tema de IMSS y calculo de nueva cuenta al trabajador. Entonces, de esta manera es como se hace el periodo de transición. Por eso les digo, esto es lo único que tendrían que hacer manual después de hacer el cambio de periodo de un trabajador. Solamente en un periodo, en el periodo de transición, hacer el ajuste necesario dentro de los importes en el sobrerecibo del trabajador que se está cambiando de periodo. En este caso no los voy a poner los importes, me llevaría un tiempo estarlos calculando, pero esto es para ponerles el ejemplo muy claro. Al hacer esto, pues se respetan los días cotizados, días trabajados, días pagados para los demás rubros y sobre todo para que en los valores, cuando saquemos algún reporte, se vean reflejados de manera correcta. Entonces, esto es lo que simplifica ahora el cambio de periodo de un trabajador.
Como lo menciono, sobre todo en empresas que tienen mucho cambio en este sentido, que de repente están en una nómina semanal y ahora se quieren cambiar a una nómina quincenal o cualquier otro tipo de nóminas, ya catorcenales o decenales que también existen. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que tenemos con respecto al cambio de periodo. Recuerden, nada más, en este periodo de ajuste se va a llevar ya el control. Vamos a tener ciertos beneficios, porque solo vamos a tener un solo empleado. Vamos a guardar entonces el historial. Se van a tener los cálculos entonces, como ya tenemos el historial, en los cálculos anuales, toda la historia, todos los cálculos, todos los acumulados necesarios para hacer ese cálculo anual. Tendremos el histórico del empleado de la empresa, un control correcto de las vacaciones. Esto nos va a ahorrar mucho tiempo y sobre todo al ejecutar reportes de percepción, deducción y obligación, Cardex y lista de raya, tener los datos correctos. ¿Va? Esto es el primer punto. Esto es cambio de tipo de periodo de empleado. Ahora vamos entonces al punto número 2. El punto número 2, la conciliación de Compact nóminas con SUA. A partir de esta versión se actualizan las conciliaciones de nóminas contra SUA a raíz de la actualización del complemento 359A del SUA. Si bien esta conciliación o esta funcionalidad lleva ya un tiempo en la versión de nóminas, esta también ha ido cambiando, ha ido evolucionando para que sea más fácil usarla. Tenía ciertas restricciones, ahora en esta versión se le quitan y nos permite trabajar aún sin una conexión directa con SUA. Nos permite entonces trabajar con el archivo completo de SUA y poder hacer esa conciliación prácticamente en automático. Como lo decía entonces, a partir de esta versión de nóminas, la versión 13, la versión 2020, se puede acceder a la actualización de los complementos del SUA. Estos aplican a prácticamente 4 reportes o 4 conciliaciones que tiene incluidas. Como saben, los tenemos dentro de nóminas en el menú IMSS Infonavit, conciliaciones de versus SUA, y tenemos la liquidación mensual versus SUA, liquidación bimestral versus SUA, nóminas calculadas SUA mensual y nóminas calculadas SUA bimestral. Entonces, afecta a estos 4 reportes, a estos 4 tipos de conciliaciones contra el SUA. Básicamente lo que hace es agarrar nuestra nómina, lo que tenemos calculado en nómina, si hubo algún cambio de sueldos, algún cambio de importes, el acumulado, etcétera, etcétera, y lo que hace es enviar ese parámetro directo al SUA, sin necesidad de que yo entre al SUA y esté capturando campo por campo. Aquí en automático lo afectaría. Por si no lo conocían, esto ya tiene un buen tiempo, ya incluso ha funcionado muy bien y está conectado de manera correcta. Bueno, antes de continuar, me estoy viendo que me están poniendo en el chat que no escuchan. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando de manera correcta? Si todavía se escucha el audio, me dicen que sí se escucha bien. Listo, ya que ya lo solucionaron, excelente. Bueno, continúo. Entonces les decía, estos en que se encuentra en el menú de IMSS Infonavit, conciliaciones SUA, existen entonces 2 parámetros para cargar la información al SUA. Cuando existe conexión con la base de datos de SUA, con el archivito que se guarda la información del SUA, nos va a mostrar 2 opciones. Leer la base de datos de SUA y cargar archivo de pago de SUA. Cuando no tenemos esa conexión, solamente nos va a mostrar cargar archivo de pago de SUA. Esos son los 2 parámetros que vamos a tener ahora. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo tengo conexión o no, voy a poder trabajar y voy a poder afectar el archivo de pago de SUA. Esto es, entonces, en resumen, si yo tengo abierto o no la aplicación de SUA, que es lo ideal para que funcione, tener abierta la aplicación de SUA, podría entonces afectar mi archivo. Al momento de aplicar esto, al momento de darle un clic para ejecutar el reporte, lo que va a hacer es mostrar una hoja de Excel. Cuando el reporte se procesa utilizando el archivo de pago de SUA, la conciliación se realiza como un segundo paso.
después de seleccionar el archivo y presionar el botón importar cuotas SUAS desde el reporte de Excel. Entonces, lo que va a hacer es, le doy clic en ejecutar reporte, me va a mostrar toda la hoja de Excel con todos los trabajadores, con todos los datos de afiliación, con sueldos, etcétera, etcétera. Vamos a tener la oportunidad de examinar que todo esté correcto en este reporte y una vez que nos cercioremos de que todo está bien, que todo está en orden, simplemente damos un clic donde dice importar cuotas a SUAS. Aquí sí les recuerdo y es importante que hay que tener el SUA abierto. Si el SUA no está abierto, nos va a mandar un mensaje de que no se puede tener la conexión con el programa de SUA. Entonces, para poderlo afectar, sí es necesario que esté abierto y simplemente ejecutamos reporte, revisamos y damos clic en el botón importar cuotas SUA. Entonces, de esa manera se conecta de manera correcta y sin ningún problema. Me hacen una pregunta, vamos a leerla. Me dicen que si va a surtir algún error ya que el SUA maneja la versión 3.6. No, recordemos que el SUA pues prácticamente cada cierto tiempo se está actualizando. Lo que cambió en realidad fue como un esquema en el acomodo de los datos. Se actualizó a partir de la versión 3.59, que es la anterior a la 6. En la 6 simplemente se actualizó el sistema. El esquema de datos sigue igual. Entonces, en ese sentido, no tendríamos ningún problema con la carga de información al SUA. Funcionaría sin ningún problema. Si llegara a volver a cambiar el esquema, si hubiera cambiado otra vez, se actualiza, se hace como un service pack, le decimos, una solución rápida para poder actualizar solamente ese componente, esa estructura de datos, para que se cargue sin ningún problema. Entonces, no habría problema en ese sentido. Simplemente mencionamos el cambio cuando fue, que fue en la 359 de SUA, se aplicó también ya en nóminas y a partir de ese momento funciona en las siguientes hasta que vuelva a haber otro cambio. Y si vuelve a haber otro cambio, como lo menciono, saldría otra versión para que estuviera cargando sin ningún problema. Me preguntan también por qué el reporte Excel no descuenta más días de incidencia para la cotización. Depende cómo esté también el trabajador de alta. Si estamos considerando incidencias que descuenten, no descuenten, si son incidencias creadas, no creadas. Hay que revisar un poquito más a fondo configuraciones de cómo están afectando, porque incluso yo puedo manejar incidencias y decirle, sí, afectame, no afectame, y depende mucho de la configuración. De los días, pues sí depende los meses también, y lo va a configurar con los días trabajados o días que son cotizables. Entonces, sí es como un círculo que hay que revisar completo para todo el tema que va desde acumulados, incidencias, días trabajados, incluso configuraciones de periodos, ¿va? Entonces, sí es un poquito más complicado. Me dicen si puedo dar un ejemplo, la verdad es que no lo tengo preparado, pero lo que sí puedo mostrarles es dentro del programa más o menos lo que tendrían que estar validando. Dentro de los catálogos hay tipos de incidencias. Tipos de incidencias manejan si afectan, no afectan, disminuyen, no disminuyen, tienen derechos, etcétera, etcétera. Por cada una de las incidencias, también el sistema va a considerar sí o no va a ser viable para cotizar, no cotizar, contarlo o no contarlo. Va por ese lado también. Otro de los puntos que tienen que estar revisando para estos temas dentro de los periodos. Hay apartados donde los marcamos como inicio del mes, bimestre IMSS, fin bimestre IMSS. Si estos parámetros están incorrectos o aquí en días de pago están diferentes a lo que es el periodo o los días que considera ese periodo, sobre todo en las semanales que suele ser que de repente traen 7 y luego dicen, no, yo pago 6 y luego pago un séptimo aparte, todo eso influye para que haya variación en los cálculos de IMSS, incluso cálculos de impuestos. Entonces, sí habría que dar una revisada un poquito más atrás a cómo está la empresa, cómo está la configuración de periodos, cómo están utilizando las incidencias, cuáles son, si crearon nuevas, si están en semanal, si están en quincenal. Para todo eso determinarlo y decir, ok, ya está bien aquí, ahora sí el cálculo debería salir correcto con base en lo que estoy calculando y las incidencias que estoy capturando dentro de días y horas, ¿va? Digo, no les tengo un ejemplo preparado como tal sobre ausentismo, sobre cómo calcula y todo esto, pero
así es lo que tendríamos que estar validando más o menos. Como tips les repito, revisen los tipos de incidencia que están utilizando dentro del sistema, sobre todo las que tienen derechos a sueldos o disminuyen séptimos o consideran algún acumulado para IMSS, y también revisen su configuración de periodos. Recuerden revisar que tengan marcados inicios de bimestre, fin de bimestre, de acuerdo a sus periodos y calendario, como lo hayan generado o como hayan creado sus días o periodos. Sobre todo en los semanales, les comento, en los semanales es donde he visto que dan como más problema con el tema de cálculos, porque implica a veces un séptimo día y quien si lo paga, quien no, quien paga los 7, quien paga 6, etcétera, etcétera. Entonces, eso es como tip para que revisen a partir de eso, después lo que sigue. Lo demás ya creo que es más común, si tiene o no días, si tiene vacaciones, si tiene incapacidades. Que eso yo creo puede ser un poquito más sencillo de revisar. ¿Va? Pues bueno, prácticamente esto es lo que hace, les decía, IMSS Infonavit, conciliaciones de SUA. Nos va a mostrar acá el menú. Como tengo dos pantallas, me los muestra un poquito desfasados. Voy a mover el nóminas un poquito a la derecha para poderlo visualizar. ¿Sale? Y aquí los vamos a tener. Entonces, si yo doy clic aquí, lo que me va a pedir es dónde está la ruta del archivo de SUA. Si no, voy a ir acá, conciliación SUA, me pide ruta, le digo que no, pero que sí me muestre el archivo. Y lo único que va a hacer es ejecutar el reporte. Va a mostrar la ventana que les había comentado, donde vienen los parámetros. Y lo que les decía, yo no tengo la conexión al SUA en este momento, entonces no me permite leer el archivo, solamente cargar la información del periodo del ejercicio que le estoy marcando. Le voy a decir que de enero, que es el que ya está calculado, y ejecuto mi reporte. Lo que hace es precisamente abrir el Excel y tener aquí cargada la información con los trabajadores, RFCs, registros patronales, todo lo necesario para hacer la importación de ese sentido. ¿Se puede modificar aquí directo y enviar lo que modifique? En teoría sí, no es muy recomendable, pero sí se podría hacer y se podría utilizar como una plantilla para estar mandando información al SUA. Creo que al final es más amigable de todas maneras el Excel que capturarlo directo en el SUA. En el SUA de repente tiene sus problemitas, ¿no? Que imagino que ya los que lo usan lo conocen, sobre todo cuando hay un Java no compatible, ¿va? Pero bueno, ese es otro tema. Vamos continuando entonces con la presentación. Esto es lo que tiene entonces de cambio la versión de nóminas 13 con respecto a la conciliación de SUA. Ahora nos vamos al último punto. Este último punto está muy sencillo, es sobre las nuevas claves del SAT para el régimen de plataformas tecnológicas. Ahora en esta versión, en el catálogo de empresas, dentro de la pestaña Registros, en el campo Régimen Fiscal, van a encontrar la nueva clave 625. Esta nueva clave 625 de régimen de actividades empresariales con ingresos a través de plataformas digitales, pues es el nuevo régimen que habilita el SAT para todo el tema de las plataformas digitales. Como saben, el año anterior, bueno, este en realidad fue cuando entró, el año anterior fue cuando lo anunciaron, se iba a cobrar ya un impuesto también a las plataformas digitales, al uso de plataformas digitales. Y se les habilitó el registro 625 para que tuvieran ya un régimen de actividad empresarial y poder distinguir quiénes tienen ingresos a través de plataformas digitales. Prácticamente dirigido y muy enfocado voy a nombrarlas Uber, Rapid, Amazon, Mercado Libre y cualquier otro que tenga comercio a través de Internet o a través de una plataforma digital. Si bien si la plataforma es mía y no la presto a ninguna persona, no entraría en este sentido. Pero si yo genero una plataforma, tengo trabajadores y también la presto para que alguien más comercie, un tercer comercie con esta plataforma,
Pues entonces yo podría aplicar para este régimen. Y si tuviera un programa de nóminas para llevar el registro de todos mis colaboradores, pues ahora en nóminas es viable poder seleccionar este régimen de actividad empresarial con ingresos a través de plataformas digitales. A lo mejor un cambio muy simple, a lo mejor dicen, pues yo no trabajo en eso, no me aplica, pero puede ver quién sí. Entonces tiene la opción ya el sistema también para cumplir con este punto de la autoridad que nos está marcando en caso de tener una aplicación digital o un sitio web, un hospedaje web, y lo brindo como un servicio para terceros. Y dentro de esto también yo tengo colaboradores que me ayudan a mantenerlo en forma, ¿va? Entonces, en ese sentido, tengo esto ya habilitado, tengo esto listo para poderlo utilizar sin ningún problema, ¿va? Pues bueno, estos son los cambios que hay en esta versión. Esta era una sesión muy breve. Son 3 cambios importantes entonces que tiene la versión 13. Número 1, recapitulando, es el cambio de periodo del trabajador. Número 2, dijimos que era la conciliación de SUA contra IMSS, la actualización sobre todo del esquema en el cargado de archivo, y también el número 3, la nueva clave del régimen de plataformas tecnológicas, ¿va? No sé si tengan alguna duda de esto que acabamos de ver hoy, alguna duda de lo que vimos, y si no es así, si no hay ninguna duda, voy a la parte de los anuncios de ocasión. Como saben, en nóminas ya concluye el 18 de noviembre el timbrado sin costo. Recordemos que esta es una garantía que siempre que tengan la versión actualizada, sobre todo los que tienen una versión tradicional, una versión infinita, siempre como condición para tener el timbrado sin costo, debemos estar en la última versión. Entonces, les comento que el 18 de noviembre va a haber un cambio con este tema y se recomienda se actualicen antes de esa fecha, antes del 18 de noviembre del 2020. Hay un beneficio donde se pueden cambiar de licencia tradicional a anual y obtener un mes adicional. Además, un 30% de descuento. Entonces, esto puede ser también interesante porque aquí el costo no sería lo mismo. Tendrían ese 30 y además un mes adicional cambiándose del tradicional anual. O existe una tercera opción que puede ser muy interesante para actualizar su sistema o incluso cambiarlo. CompaKey y Banco Santander tienen una alianza para ayudar a las pymes en México. CompaKey con tecnología, Santander con servicios de la banca. Esta alianza lo que nos brinda o lo que nos da el día de hoy es un cupón de 3,500 pesos o 25% de descuento en productos nuevos. O incluso pueden ser los dos. El cupón y el 25 se incluye un producto nuevo. Por parte de Santander se incluye banca electrónica ilimitada sin costo, 50 cheques sin costo, la posibilidad de hacer una dispersión de nómina sin costo y posibilidad de tener una terminal de punto de venta, una terminal de cobro con tarjeta sin una cuota de afiliación. Esto durante 6 meses. Por parte del banco, todo esto es durante 6 meses sin ningún costo, sin mínimos en la cuenta, sin mínimos de apertura. Simplemente con el hecho de que vayan con su distribuidor y le comenten, distribuidor, quiero abrir una cuenta Santander, van a obtener al momento de abrirla los 3,500 para poder actualizar su sistema. Y si quieren comprar uno nuevo, tendrán 25% de descuento en ese sistema. Y si los dos los compran al mismo tiempo, sería el 25 más los 3,500. Entonces puede ser interesante. Aquí pongo un ejemplo de una actualización especial de nómina, recordando que la actualización especial es si actualizo de la versión 12 a la versión 13, a la versión 2020. Sin cupón, ese es el precio que saldría de un nóminas de un usuario. Tendríamos el precio de lista de 4,390 más el IVA, entonces en total nos quedarían 5,092 pesos. Pero si aplicamos con esta promoción de la alianza entre CompaKey y Santander y abrimos esa cuenta con Santander con ayuda de nuestro distribuidor, entonces nos otorgaría el cupón. Y en ese sentido, entonces tendríamos
esos 4,390 menos los 3,500 del cupón más el IVA, pues prácticamente el sistema me viene costando 1,032 pesos. La verdad que es un descuento o un cupón muy atractivo. Y como les comento, si este fuera un producto completamente nuevo, a eso le sumamos todavía el 25% de descuento. Entonces, casi saldría regalado el sistema, ¿va? Entonces, esta es otra opción que tienen para actualizar o si deciden cambiarse. Esta es una buena opción de obtener un cupón. Como les comento, durante 6 meses la cuenta no va a costar absolutamente nada, ni les va a pedir mínimos en la cuenta, ni de apertura, ni mensuales. Entonces, puede ser muy atractivo. Si después de esos 6 meses a ustedes ya no les funciona, la pueden cancelar sin ningún problema y no les vamos a pedir que regresen ni cupón, ni descuentos, ni absolutamente nada, ¿va? Entonces, pues esto es lo que traigo para ustedes el día de hoy. Además, como ya saben, ¿no? Promociones de toda la vida. Pueden comprar su sistema a 6 y 12 meses sin intereses con tarjetas Visa o Mastercard. Prácticamente todos los bancos, American Express es la que está un poquito pues restringida. Me preguntan si va a haber promociones del Buen Fin. Sí vamos a tener algunas promociones de Buen Fin. Todavía no nos dicen exactamente cuáles van a ser, pero sí nos dijeron sí va a haber. Entonces, imagino que ya acercándose a las fechas, recordemos que ahora va a estar un poquito más largo, va a ser del 9 al 20. Entonces, acercándose un poquito más a esas fechas, ya las tendremos listas para ustedes. Pues bueno, recuerden, la presentación y también la grabación de esto se les va a compartir. Solamente solicítenla con la persona que los invitó y con mucho gusto les van a compartir las dos cosas, presentación y la grabación. Mi nombre es Víctor Valenzuela. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que les haya servido de mucho y hasta pronto. Me quedo aquí un momento más si tienen alguna duda, unos 5 minutitos más. Y nuevamente agradecerles a todos su participación y el tiempo que dedicaron en esta plática. Que tengan excelente día. Muchas gracias.